Muy querida familia, Lorena y a sus otros 2 hijos, a los 3, todo mi cariño y mi reconocimiento porque Porfirio los amó, como ustedes lo saben, profundamente. Y la pregunta es, ¿cómo se despide a un amigo? ¿Cómo? ¿Cómo puede uno hablar de un amigo que ha fallecido? Y la mejor manera de hacerlo es hacer el recuento de lo que ha hecho y lo que ha significado en cada una de nuestras vidas. Y en el caso de Porfirio Muñoz Ledo, no se trata solamente de las vidas de sus seres queridos más cercanos, de sus amigos y amigas. Se trata del país, porque Porfirio, como se ha dicho, reiterado, y así es, era un estadista, un hombre de Estado, pero no cualquier hombre de Estado, porque hombres de Estado hay. Era un hombre con visión clarísima de lo que se requería para el país. Y puedo decir que hay palabras, conceptos que describen a Porfirio, a ese hombre público estadista. La República, uno de sus grandes objetivos. Por eso creó la Fundación por la República. No es una palabra, era la República con sus instituciones. También la democracia y la libertad. Es cierto que Porfirio Muñoz Ledo transitó por múltiples partidos políticos. Ahí está su vida y es un libro abierto. Pero en todos imprimió una visión porque abrazó causas. Por ejemplo, en el PRI, en ese partido hegemónico que abarcaba todo, en donde no se podía consentir una disidencia. ¿Qué hizo Porfirio? Desde el poder, porque también fue un hombre de poder, impulsó la cultura y la educación, fue secretario de Educación, fue secretario del Trabajo y se comprometió con una visión del trabajo que puso en el centro que había que garantizar no dádivas, sino empleo y salario digno. Durante el tiempo que Porfirio Muñoz Ledo fue secretario del Trabajo, el salario mínimo alcanzó su nivel más alto hasta los años recientes. Durante 30 años no hubo salario mínimo más alto que el que impulsó Porfirio Muñoz Ledo y se comprometió con las luchas de los trabajadores. Y algo que el neoliberalismo muestra como un logro, que es la falta de huelgas en el movimiento sindical, Porfirio las alentó desde la Secretaría del Trabajo. Fue la época en la que más huelgas hubo, pero también más conciliación, más impulso para el acuerdo para beneficiar las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras. Era del PRI y sabía, porque era un hombre de Estado, que tenía límites esa pertenencia a ese partido hegemónico. Y por eso, junto con Cuauhtémoc Cárdenas, junto con Ifigenia Martínez, junto con la izquierda que en ese momento actuaba en nuestro país, con Gilberto Rincón Gallardo y con muchos más, lo que hicieron fue plantearse que lo que había era insostenible y se decidieron por la ruptura con el poder, con todas las consecuencias que eso significaba, porque había frases que circulaban en esa época y eran parte de la cultura folclórica de ese momento. Político pobre es un pobre político y solamente podía hacerse política estando en el poder. Y Porfirio, con Cuauhtémoc, Ifigenia y muchos más, González Guevara, decidieron romper con todo lo que significaban esas consecuencias. Pero no se trataba solamente de romper. Lo que se propuso como hombre de Estado, porque amaba la República, fue trabajar por un nuevo régimen político
construir un nuevo régimen político, trabajar por una reforma del Estado mexicano, y eso les costó. Hubo más de 500 hombres y mujeres que lucharon por ese cambio y fueron asesinados en nuestro país. La memoria es fundamental para saber lo que aportó Porfirio y de dónde venimos. Y finalmente, en un gran debate que se realizó en Huastepec, en el PRD, dos visiones estuvieron presentes, la del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y la de Porfirio Muñoz Ledo. Se requería una salida. No podía ser que el poder aplastara a la oposición y ese impulso de la sociedad para abrirle paso a la democracia y a la libertad. El ingeniero Cárdenas proponía impulsar un gobierno de salvación nacional y Porfirio Muñoz Ledo puso en el centro que había que impulsar una transición pactada, porque en medio de la polémica, el debate, la confrontación de ideas que amaba Porfirio y que es parte de la democracia, también impulsaba los acuerdos para poder avanzar, no la polarización permanente, sino la búsqueda de acuerdos con la causa de la democracia y de la libertad y para fortalecer la república. Estaba en contra del poder absoluto, rompió con la idea y la imagen del poder absoluto y por eso, siendo presidente de la mesa directiva de esta Cámara de Diputados, ante el presidente Zedillo que llegó aquí a un informe de gobierno, él retomó una de las frases más importantes y memorables de las Cortes españolas y la trajo aquí a este recinto y le dijo al presidente Zedillo cuando respondió el informe: nosotros, cada uno, somos tanto como vos, pero todos juntos valemos más que vos. Hizo valer el poder de la Cámara de Diputados y del Senado, el equilibrio de poderes, porque para Porfirio esa era una convicción, no al poder absoluto, no al monopolio absoluto del poder. Y lo decía con autoridad porque lo había conocido desde las entrañas, porque lo había vivido en el sistema absoluto y autoritario del PRI. Y por eso tenía la autoridad, junto con otros más, para luchar en contra del autoritarismo. También dijo una frase que retomó de aquellos filósofos a los que él acudía, siendo él mismo un creador de ideas. Y dijo: tenemos que pasar de la condición de súbditos para construir la democracia, pasar de la condición de súbditos a la condición de ciudadanas y ciudadanos. Y eso es lo que tenemos que rescatar. Y no puedo terminar mi intervención sin decir que abrazó causas que eran vanguardistas hasta ese momento. Me ofrezco una disculpa si hago alusión a un hecho particular personal en el que participé directamente. La batalla en el PRD, que fue pionero en ese caso, para que se implementaran las cuotas de género. Había una enorme oposición y con Porfirio fuimos a debatir y fue el primer partido político que estableció las cuotas de género. Insuficientes en ese momento. No podía haber candidaturas más de 70% de un género ni menos de 30% del otro. Era obvio, 30% para las mujeres. Pero siendo diputado federal y presidente de esta mesa directiva, en la última ocasión que ocupó esta tribuna, presentó una iniciativa de reforma constitucional que está pendiente y que esta Cámara de Diputados debería discutir y aprobar para garantizar igualdad efectiva, sustantiva en todos los terrenos para mujeres y hombres en la política. Es el legado de Porfirio Muñoz Ledo y honrar su memoria tiene que significar que defendamos un Estado, un régimen político libertario, democrático, en el que el debate y las ideas estén presentes, en el que podamos construir el país que nos incluya a todas y a todos en el marco
del respeto y con nuestras diferencias. Porfirio tenía una palabra que decía siempre a los amigos: la patria se salva. La patria se salva si tenemos visión de futuro y si tenemos esa visión socialdemócrata que lo alentó. Yo, por mi parte, voy a extrañar y me duele profundamente esas comidas a las que acudía a su casa. Aquí está Lorena, su hija, presente, en las que en realidad él no comía. Yo comía y llevaba siempre mi cuaderno y mi pluma para tomar nota. Y él hablaba. Mi maestro, mi amigo de más de 35 años, el estadista, el hombre de izquierda, el socialdemócrata. Lamento, me duele igual que a todos los que estamos aquí su muerte, pero también celebremos su vida haciendo lo que Porfirio deseaba que se hiciera con nuestro país. Muchas gracias.